Dice que es una matriz de 3 por 2 ¿Ya? y las condiciones son 2 menos i 2 menos i. si i es igual a j. ¿Ya? Después la otra es 0 si i es menor que j. ¿Ya? Y la última es i menos j en otro caso. Bueno, en otro caso sería cuando el i es mayor que j. Ah, ya. Porque ya tenemos para las otras condiciones. Entonces vamos a decir que A pertenece a una matriz de orden 3 por 2. ¿Qué vamos a hacer acá? Como es una matriz de 3 por 2, nos está diciendo que son 3 filas y 2 columnas. Entonces lo vamos a anotar así. Y las entradas va a corresponder a la entrada 1, 1, después a la entrada 1, 2. La segunda fila sería 2, 1, 2, 2, 3, 1 y 3, 2. Esos serían los subíndices, identificando que siempre el primero va a corresponder a la I y el segundo va a corresponder a la J. Entonces aquí vamos viendo, cuando son iguales estos subíndices, si nos fijamos van a ser en esos dos valores. Y aquí tendríamos que decir 2 menos el valor de I que es 1, 2 menos 1 nos va a quedar en 1, y después tendríamos ese. El valor de I es 2, por lo tanto sería 2 menos 2, o sea 0. Ahí tenemos entonces aplicada para esa condición. Luego, los valores de I menores que J, si nos fijamos, podría ser ese, porque 1 es menor que 2, entonces aquí va a ser 0. Aquí tenemos que el I no es menor que J, lo mismo que acá. Aquí tampoco y aquí tampoco. Por lo tanto, ese sería el único valor que aplicaría para esa condición. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Y después, si nos fijamos al final, van a ser todos a la última condición. La primera coordenada es mayor que la segunda. Por lo tanto, tendríamos que ir restando. 2 menos 1 va a ser 1. 3 menos 1 va a ser 2. Y 3 menos 2 sería 1. Y ahí entonces terminamos de aplicar esa condición. Ah, ya. Ahora entendí. Ahí lo que tienes que fijarte entonces es en la entrada, a qué posición corresponde, dados los subíndices. Y ahí verificas cuál de las condiciones es para cada una de las entradas. Ya. Lo otro que quería saber es a qué se refiere cuando me dicen que la matriz es conmutativa, asociativa. Es en cuanto al orden. Y eso lo puedes ver dentro de las mismas operaciones. Por ejemplo, cuando tú quieres sumar dos matrices, la suma es conmutativa. Puede hacerse cambio en el orden. Pero, por ejemplo, en la multiplicación, la matriz no puede ser conmutativa porque tenemos que responder a algunas condiciones. Primero, para la suma, por ejemplo, lo voy a ir anotando acá, suma o resta de matrices, que es como la primera operación. Vamos a encontrar que se cumple que sea conmutativa. Recordando siempre que para sumar o restar matrices tienen que ser del mismo orden. Entonces podemos decir perfectamente que una matriz A más una matriz B es lo mismo que decir que la matriz B más la matriz A. Da igual el orden, vamos a llegar exactamente al mismo resultado. Esa es la conmutatividad. La asociatividad, como el nombre lo dice, es asociar, o sea, hacer uso de paréntesis. Podríamos decir que si tenemos tres matrices, al sumar A con B y luego le sumamos C, es lo mismo que si sumamos, por ejemplo, el A, pero primero sumamos el B más C.
en la multiplicación, perdón, en la suma está esta propiedad. Además, por ejemplo, de que podemos utilizar una matriz cero, una matriz nula, que sería como el neutro aditivo, pero en definitiva, esas son las propiedades generales para la adición y la sustracción. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el producto de la matriz? Ahí tenemos que cumplir una condición, o la multiplicación de matrices. Voy a anotar igual aquí arriba que la suma de matrices deben ser de igual orden. En el caso de la multiplicación, lo que nosotros tenemos que fijarnos, por ejemplo, si tenemos que la matriz es de orden m por r y la queremos multiplicar por una matriz B que tiene que ser r, por ejemplo, por n. Siempre esta coordenada debe ser igual. Si es que no es igual, entonces no podemos aplicar la multiplicación. No podría ser al revés, por ejemplo, r por m y después multiplicarla por una de orden n por r, porque esa condición no es igual. Si es que se cumple esto, podríamos multiplicar. Y aquí, por ejemplo, no es conmutativa. No es conmutativa. Por lo mismo que decíamos recién, puede que tengamos matrices que no cumplan con la condición. Es decir, si tenemos una matriz A por una matriz B, es distinto que tener una matriz B por una matriz A. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos que la matriz A es de orden 2 por 3 y la estamos multiplicando por una matriz B que puede ser 3 por 1. Como la matriz B sería 3 por 1 y la matriz A es 2 por 3, no coincide con que estos valores sean iguales. Aquí, si nos fijamos, el 1 es distinto de 2. Por lo tanto, al afectar el orden, no vamos a poder llevar a cabo la conmutatividad. No sé si me Ya. explico. Sí, sí. ¿Sí? Otra condición o otra propiedad de la multiplicación es que si es distributiva. Y esto es de la multiplicación respecto a la suma. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una matriz A que se está multiplicando por una suma de matrices, esto lo podemos hacer como A por la matriz B más A por la matriz C, que era, por ejemplo, cuando multiplicábamos término a término. Sí respeta entonces esa propiedad. Y Ya. en este caso vamos a encontrar que la matriz identidad funciona como el neutro multiplicativo. Pero esas son las propiedades. Ya. Ya. Mi otra consulta es, por ejemplo, cuando me ponen como saber las propiedades de un ejercicio, cuando ponen, no sé, por ejemplo, A-1, encontrar la X, saber el valor de X. ¿Tienes algún ejemplo como para poder ir Sí, desarrollándolo? sí tengo un ejercicio. Dice C elevado a la traspuesta, A por A, ¿Verdad? menos, paréntesis, AX ¿Ya? más B traspuesta por X. Cierro paréntesis y elevado a la traspuesta. ¿No está igual a Más, nada? Ah, perdón. ¿Más? más 3. Y es ¿Ya? igual C al cuadrado menos X traspuesta y C por C. Ya. Aquí es como ir trabajando con ecuaciones. Entonces lo que vamos a tener que fijarnos es primero resolver como la ecuación, como si fuese una ecuación de primer grado o de segundo grado, pero después aplicar, una vez que ya podamos despejar la X,
podríamos aplicar las matrices. Entonces aquí, cuando tenemos una suma de traspuestas, tenemos que recordar que, por ejemplo, si tenemos A más B traspuesta, esto es lo mismo que decir A traspuesta más B traspuesta. Y eso nos puede servir para esa expresión. Ya. Entonces aquí vamos a tener, voy a mantener esta parte, C traspuesta por A. Voy a mantener el menos, pero voy a transponer entonces cada una de esas expresiones. Nos quedaría AX traspuesta más B traspuesta X. Ahí voy a cerrar el paréntesis, que este paréntesis es por el menos de afuera. Entonces aquí sería más 3 igual a C al cuadrado menos X traspuesta C. Voy a sacar el menos. Entonces quedaría menos AX traspuesta menos B traspuesta X, y eso está traspuesto, más 3 igual a C al cuadrado menos X traspuesta C. ¿Qué es lo que tenemos que considerar ahora? Cuando estamos multiplicando matrices y tenemos que es traspuesta, vamos a tener que invertir el orden y ahí cada una de las expresiones quedaría traspuesta. ¿A qué me refiero? Si tenemos A por B traspuesta, esto es igual a B traspuesta por A traspuesta. Entonces aquí esto se mantiene igual, pero nos va a quedar X traspuesta por A traspuesta. Menos, nos quedaría X traspuesta por B, que nos va a quedar traspuesta elevado a la traspuesta, que eso en definitiva es B. ¿Qué es lo que estoy diciendo? B traspuesta elevado a la traspuesta, esto es igual a B. Como que se anulan entre sí. Ya. Más 3 igual a C al cuadrado menos X traspuesta C. Y ahí podríamos agrupar todo lo que sea traspuesto. Entonces voy a dejar acá C traspuesta A más 3 menos C al cuadrado. Igual, al otro lado va a quedar menos X traspuesta C más X traspuesta A traspuesta más X traspuesta B. Y ahí, si te fijas, podríamos factorizar por X traspuesta. Entonces aquí voy a dejarlo tal cual. Igual, X traspuesta, entonces va a quedar menos C más A traspuesta más B. Y como queremos despejar la X y está multiplicándose por este paréntesis, como la división de matrices no existe, tendríamos que pasar eso como la inversa de esa operación. ¿Qué quiero decir? C traspuesta A más 3 menos C al cuadrado por menos C más A traspuesta más B, pero esto como inversa, elevado a la menos 1, y eso nos va a dar igual la traspuesta. Entonces ahí, una vez teniendo las matrices, se van reemplazando para llevar a cabo estas operaciones. Pero la idea siempre es trabajar entonces como si fuese una ecuación para despejarla utilizando estas mismas propiedades. Oiga, ¿y hay más propiedades de la parte de esas que usted anotó arribita? Déjame revisar aquí. Bueno, por ejemplo, cuando tenemos que se está multiplicando por una constante, una matriz, y eso es traspuesto, podemos mantener la constante y calcular la matriz solamente, o sea, la traspuesta solamente a la matriz. ¿Qué más podría ser? El determinante, por ejemplo, de una matriz, al transponerla no cambia. No sé qué otra cosa podría ser. Por ejemplo, cuando tenemos la inversa de una matriz y esto queremos transponer,
es lo mismo que decir la matriz traspuesta y luego calcular la inversa. Se puede alterar ese orden. Ya. Creo que en general serían como esas. Esas como las propiedades. Ah, ya. Entonces, estos ejercicios yo siempre tengo que tratar de despejar la X. Claro, trabajarlo primero como una ecuación y después incluir las matrices. Por ejemplo, en ese caso quedó X traspuesta, al yo tener el resultado después de la matriz del lado de acá, tengo que aplicarle la traspuesta y me va a dar igual a X. Exacto. Ah, ya. Eso de las matrices, de una matriz cuadrada, cuando me dice que es involutiva, idempotente, ¿de qué me sirve? Es netamente para ir solucionando los ejercicios. Ah, ya. Pero ahí, por ejemplo, en el mismo enunciado podría decirte, me parece que en alguna de las clases indica así como resolver si la matriz A es idempotente y explica el lado, es decir, A al cuadrado es igual a A. A eso se refiere la idempotencia. Ah, ya. Y yo creo que te lo va a Eh, decir el mismo enunciado. ya. Tengo los métodos, el método de Gauss con el de Gauss-Jordan es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ya. Que, por ejemplo, lo mismo que decir el método de determinantes que el método de Kramer. Ah, ya. Eso también le iba a preguntar. Ay, es lo mismo. Vale. Acuérdate que habíamos hecho un ejercicio parecido así, en Sí, sí, ya. donde calculábamos los determinantes primero de la matriz A y después reemplazando en X, en Y, pero es lo mismo. Por ejemplo, la operación elemental es todo para hacer lo de los métodos de Gauss, Jordan y eso. Claro, Ya. Y lo del teorema del rango tiene que ver con la de única solución, infinitas soluciones. exacto. Y las matrices invertibles, eso se trabaja con lo del determinante. Claro, siempre la inversa de una matriz, o sea, puede tener inversa cuando el determinante de la matriz sea distinto de cero. Si el determinante te da que es cero, inmediatamente la matriz no tiene inversa. Ah, ya. Y yo para calcular la inversa tengo que hacerlo con la identidad. Claro, donde ahí escribías a un lado la matriz original ampliada con la parte de identidad y después tenías que llegar por medio de las operaciones elementales que la primera parte sea la identidad, por lo tanto la parte ampliada sería la inversa de tu matriz. Ah, ya. Lo que no sé es la adjunta de una matriz. ¿Ya? Eso no sé. Mira, creo que tengo algún ejercicio por aquí, déjame buscar En para fin, yo quiero trabajar con. saber como los métodos porque la profesora nos dijo que si me salía un ejercicio me podía salir por el método de Gauss-Jordan, por Claro, Kramer. puede aparecerte así, así como en algunos casos, porque yo he dictado el ramo en otro semestre. Y en algunas evaluaciones, claro, te aparece, resuelve el siguiente sistema de ecuación en el caso de, por ejemplo, un problema de enunciado, Mm, según el método de Kramer, según el método mm, de Gauss. Pero en otras evaluaciones no necesariamente te decía por qué método seguir y ahí tú podrías aplicar el que te fuera más conveniente. Pero como te digo, hay algunos casos que sí hay que trabajar. Veamos lo de la matriz adjunta. ya. Entonces aquí vamos a escribir eso. ¿Qué es lo que nos dice? Que la matriz adjunta de A corresponde a menos 1 elevado a los I más J por el determinante de la matriz, A sub IJ. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar una matriz A que la voy a hacer de 2 por 2. 2 por 3, 0 y menos 1. Entonces aquí podemos calcular la adjunta, por ejemplo, para trabajar con esta entrada. Se calcula siempre la adjunta para todas las entradas que estemos trabajando.
Entonces vamos a decir aquí que la adjunta de la entrada 1, 1 de la matriz A nos va a quedar como, sabemos que tenemos la matriz A, que es 2, 3, 0 y menos 1, va a corresponder a menos 1 elevado a los subíndices, que recuerda que en este caso sería 1, 1, por el determinante de la matriz. Y aquí lo que podemos hacer es, como estamos trabajando con esa entrada, anular tanto esa fila como esa columna. Es decir, el determinante de menos 1. Esto nos va a quedar menos 1 elevado a 2, va a ser 1 por menos 1. Mm. Entonces ahí nos quedaría menos 1. Ahí tenemos ese valor, que este va a corresponder a la adjunta de esa matriz. O sea, una vez que ya tengamos todas las entradas, vamos a reemplazarlo aquí. Después hacemos lo mismo para la adjunta de la matriz A, pero considerando, por ejemplo, la entrada 1, 2. Entonces, la matriz A es igual a 2, 3, 0 y 1. Y ahora estamos trabajando para esta entrada. Entonces, eso te va a quedar menos 1 elevado a la suma de los subíndices, o sea, 1 más 2, por el determinante en este caso, que correspondería a eliminar la primera fila y la segunda columna. Entonces nos va a quedar 0. Menos 1 elevado a 3, eso va a ser menos 1 por 0. Es decir, aquí sería 0. Mm. Después lo mismo, la adjunta de la matriz A, pero considerando ahora la entrada que vamos a encontrar aquí, que sería la 2, 1. Esto va a ser A igual 2, 3, 0 y 1. Por lo tanto, esto va a ser menos 1 elevado a la suma de los subíndices, que sería 2 más 1, por el determinante, que ahí vamos a eliminar entonces ahora la segunda fila y la primera columna. Nos quedó entonces 3. Esto sería menos 1 elevado a 3, o sea, menos 1 por 3. Esto sería menos 3. Después, la adjunta de la entrada 2, 2. Esto sería A igual a 2, 3, 0 y 1. De hecho, era menos 1. Menos 1, ahí sí. Entonces sería el menos 1 elevado a la suma de los subíndices, que sería 2 más 2, por el determinante, pero eliminando entonces esa entrada. Que como es un solo número, el determinante de un número es el mismo. Aquí nos va a quedar 1 positivo por 2. Esto sería 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la adjunta de la matriz A va a ser igual. Nos va a quedar una matriz del mismo orden, pero reemplazando por estos valores en la posición que corresponda. O sea, la entrada 1, 1 va a ser menos 1. La entrada 1, 2 va a ser 0. La entrada 2, 1 va a ser menos 3. Y la entrada 2, 2 sería 2. Ese sería el valor de la adjunta de una matriz. Ah, ya. De esa Eh, forma, entonces yo tengo que sacar, si a mí me ponen una matriz de 3 por 3, tendría que sacar de los 6, de de los todos los 9 valores de la... valores. Ah, ya. Claro. Por ejemplo, si a mí me piden un ejercicio por Kramer, lo que no entiendo es cuando me dan delta P, delta I, delta X. Ya, acuérdate que cuando trabajas con Kramer, vas a tener primero un delta,
que va a corresponder a los coeficientes numéricos de la matriz A. Después calculas un delta X, por ejemplo, que corresponde entonces a reemplazar en la columna de los X por los resultados. Un delta Y, que es lo mismo, reemplaza en la columna de Y por los resultados, y puede que tengas también un delta Z dependiendo de cuántas incógnitas tengas. Para sacar, por ejemplo, el valor de la X, tienes que establecer el delta X dividido por el delta original. Por eso es que necesitas cada uno de ellos. Después, para sacar el Y, ahí calculas el delta Y dividido por el delta original. Entonces aquí para encontrar la incógnita calculas el delta de esa incógnita. Ah, ya. Por eso es que van teniendo distintas letras porque vas a tener que ir reemplazándolas según la cantidad de incógnitas que tengas. Ah, ya. Puede ser Y, Z. Exacto, Depende del ejercicio. claro. Ya. Esos eran. Ah, lo otro es el determinante de orden 4, no. Una matriz de 4x4, no sé cómo sacarlo. Ahí tendrías que utilizar por medio de los menores, así como de los cofactores y los menores. No sé si te lo pasaron igual. Mm, Creo que no. Parece que vamos para el. Te lo explico acá, que es el cálculo de menores. Ahora, en una prueba, dudo que te pongan un determinante de orden 4. Ah, ya sí, porque igual le hemos visto como de 3x3 más que nada. Sí, no, yo no. Por ejemplo, en lo que he visto, yo trabajo en la Andrés Bello del 2018, nunca he visto que les calculen una matriz de orden 4, Ah, ya, porque no entonces. daría el tiempo, tendría que ser como solo ese ejercicio. mm, sí, entonces por eso igual como que no lo vimos porque lo Claro, pasamos. y como te digo, no, porque tendría que ser como la prueba de eso. Ya. Ya en realidad eso era como ¿Sí? cosas me faltaban. Bueno, igual en caso de cualquier duda, recuerda que me puedes subir la pregunta por el foro del Sí, curso que sería así como el 112 y yo te envío el desarrollo así como en el cuadernillo.